Siempre lo más importante es crecer y la mayoría de los créditos financieros nos ayudan para este fin. Son una muy buena opción siempre y cuando los administremos correctamente. Hemos querido preparar y compartir este webinar con ustedes porque sabemos que hay muchas preguntas de todo tipo. ¿Puedo pedir financiamiento? ¿A quién se lo puedo pedir? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo preparo mi empresa? ¿Cumplo los requisitos que se exigen? ¿O en qué tengo que pensar al momento de solicitarlo? Etcétera. Hay muchas preguntas. Bienvenidos a todos los asistentes, panelistas y muy especialmente a la CEF, Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Gracias por su apoyo y coparticipación en este evento. Muchas gracias, Arturo Rivadeneira, por tu apoyo. Porque los tiempos actuales han hecho más complejo el entorno de negocio y el primero en llegar tiene más oportunidades. Mi nombre es Jaime Poblete, soy director de BTC, Business Tools Consulting, plataforma que reúne a consejeros de muchas especialidades y sectores con un solo objetivo: desarrollar habilidades directivas y de gestión empresarial, creando pensamiento estratégico a través de nuestros consejos consultivos empresariales, formados por expertos profesionales. A través de ellos, damos apoyo a medianas y pequeñas empresas que requieren experiencia y conocimiento para tomar decisiones de hoy y de cara al futuro. Y por qué no, darles seguridad para desarrollar aspectos claves de su organización, que son los que necesitamos justamente para avanzar en este camino, sobre todo financiero. A quienes estén interesados en explorar la nueva tendencia de consejos consultivos, hemos preparado una promoción especial solo para este evento y que seguro no van a rechazar. Esta la anunciaré al final de este evento. Ahora sí, entrando en materia, tengo el gusto de presentarles al equipo de panelistas quienes han preparado este interesante webinar. Marcela Valdés, nuestra moderadora, economista del TEC y consejera independiente, 25 años de experiencia en áreas de finanzas, planeación y tesorería, con enfoque en gobierno corporativo y control interno. Es profesora de cátedra de finanzas corporativas e inversiones. Muchas gracias, Marcela. Juan Fernández es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con un MBA de Stanford. Fue consultor de estrategia en McKinsey y en 2005 fundó Credit Club, una sociedad financiera popular donde actualmente es su director general. Bienvenido, Juan Fernández. Gracias, mucho gusto. Francisco Gutiérrez es ingeniero mecánico, administrador con MBA en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con el D1 de IPADE, estudios en Wharton e INSEAD y certificación en finanzas corporativas del TEC. Actualmente es socio de IMEF y ha trabajado en las áreas de administración y finanzas, proyectos de transformación digital de finanzas. Bienvenido, Francisco. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por la presentación, Jaime. Y Manuel Zavala ha tenido diversas responsabilidades profesionales, entre ellas director y trading en Grupo Financiero Value, fundador Grupo Pangea y fundador Grupo Culinaria. Actualmente asesora a empresas y es líder de proyectos de transformación o de mejora operativa. Es consejero en organizaciones filantrópicas de servicio social y empresarial. Bienvenido, Manuel. Estás con mute, Manuel. Pero bien, excelente. Tenemos de todas las áreas para enfocarnos en los créditos, y ahí los voy a dejar hablar a ustedes y explicarnos qué es este mundo de los créditos. Ahora sí, los invito a hacer sus preguntas a través del botón preguntas y respuestas que lo encontrarán en el menú de Zoom. E intentaremos ir dándole respuestas durante este webinar. Muchas gracias. Los dejo entonces con nuestros destacados panelistas y consejeros. Muchas gracias. Adelante, Marcela. Gracias, Jaime. Buenas tardes a todos los que atienden el día de hoy. Los saludo con gusto. Muchas gracias por acompañar. El tema de hoy es muy interesante. Tenemos excelentes panelistas que ya presentó Jaime, expertos en este tema en diferentes aristas y que esperamos para los que nos acompañan puedan
llevarse nuevas ideas de lo que vamos a conversar hoy. ¿Cómo sobrevivimos a los créditos en las empresas pymes? Los dueños de negocio alguna vez se preocupan por la escasez del flujo de efectivo o también han tenido créditos que perciben que son de costos altos, con comisiones costosas o que simplemente para obtenerlos hay mucha burocracia. O quizás ni siquiera saben por dónde o cuándo comenzar a tener financiamiento. Hoy queremos presentarte con nuestros panelistas algunas guías de cómo facilitar estos desafíos. Y pues me gustaría empezar de lo general a particular, primero con Paco. Paco, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Consideras que en México hoy en día hay las condiciones económicas, políticas y sociales para que este tipo de empresas pymes pidan créditos? Sí, gracias. Mira, la respuesta es sí. Sí están las condiciones para que se den esas fuentes de financiamiento. Y sí lo quiero dejar claro, que el día que se acaben las fuentes de financiamiento en la economía, pues vamos a caer en un tema de descendencia en la economía, un tema de contracción. Y también quiero agregar que para que haya esa oferta de fuentes de financiamientos, pues tiene que haber una demanda. Y para que haya una demanda, pues se tiene que haber proyectos viables. Entonces, ese círculo sí se da y se tiene que dar. Ahorita estamos en una particularidad, en un momento donde las tasas son particularmente altas, pero también es la inflación y pues estamos entrando en una etapa que en México pues ya sentíamos que habíamos superado de inflaciones altas. Pero eso no debe detener el espíritu de emprendimiento y el espíritu de crecer. Los créditos y los proyectos se tienen que ir adaptando a estas nuevas condiciones. Y yo les quisiera aquí nomás poner el caso de Argentina. Es un país que tiene inflaciones del 80-90%, tiene un claro control de cambios fuertísimo, el control de cambios, y aún ahí, en ese ambiente difícil o complicado o restrictivo, hay proyectos viables, hay empresas extranjeras, internacionales que quieren estar en Argentina y hay fuentes de financiamiento. O sea, el proyecto se tiene, el entorno se tiene que ir adaptando, incluyendo la fuente de financiamiento. Sí, quiero aclarar que hay que desarrollar como empresarios, tienen que agregar en su caja de herramientas, pues es una habilidad que es mercadear sus historias de negocio y buscar proyectos que tengan las condiciones que se adapten a las fuentes de financiamiento, que de algún modo complementes el proyecto con una fuente de financiamiento. Y agregaría, pues hay que educarse en materias de finanzas y entender las diferentes herramientas de financiamiento. Ese es el entorno en el que está y pues hay que aprender a jugar en ese entorno, si no, pues vamos a quedar fuera. Gracias, Paco. Ahorita regresamos con esas ideas que nos dejas aquí abiertas, que creo que son muy valiosas. Y me gustaría ahora platicar con Juan Francisco desde el punto de vista de instituciones financieras, porque sabemos que tú eres aquí el panelista que representa una institución financiera. ¿Cómo eligen sus productos? ¿Qué soluciones en general hay para las pymes en el mercado? O sea, ¿qué nos puedes decir para este segmento de mercado que hay? Muchas gracias, Marcela, y de nuevo muchas gracias por la invitación. Algo que es muy importante para todos los que pedimos crédito de una u otra manera es que quien nos está prestando el dinero, la institución financiera, está obligado a recuperarlo, porque hablando no de la que yo represento, sino en general de básicamente todas, la mayor parte de los recursos que un banco o una financiera le presta a una pyme no es dinero de ese banco, es dinero de los ahorradores que tienen el dinero en ese banco. Una parte es capital, una parte es deuda que tienen los mercados, pero la parte más grande de lo que prestan es dinero a los ahorradores. Entonces es muy importante que entendamos que estas instituciones tienen que hacer absolutamente todo lo posible por recuperar el dinero prestado, y por ello es que al momento de crear este portafolio sobre el que preguntas, todas las instituciones hacemos ese análisis. ¿Cómo podemos garantizar eso?
cómo podemos garantizar que después de lo que nos cuesta operar, después de lo que nos cuesta el dinero y después de lo que podemos esperar de pérdidas crediticias, después de todo eso, el crédito debe ser rentable. Entonces, pues ese es el lineamiento general, y después ya hay instituciones financieras con diferentes sabores. La banca tradicional y sobre todo los grandes bancos se enfocan en empresas que tienen flujos muy estables por mucho tiempo. Digamos que básicamente tienen un historial formado a través del tiempo con el que se puede afirmar que esas empresas van a regresar el dinero. Sin embargo, hay empresas que también se enfocan en nichos desatendidos. Gente que dice, oye, pues tú estás empezando un negocio, no tienes este historial comprobado en el tiempo, pero tienes una garantía que puedes dejar. Entonces la institución financiera puede entrar con ese tipo de esquemas donde compensa la falta de historial o la falta de temas analíticos con garantías. Entonces es básicamente en el espectro en el que nos movemos, más seguridad para la institución financiera basada en historial, o más garantías, dependiendo de dónde esté la empresa. Ahora, el tipo de actividad financiera sobre el que me preguntas es bastante amplio. Hay crédito específicamente para financiar algún activo o alguna compra en específico que tenga la empresa. Hay cuentas revolventes, tarjetas de crédito y otras líneas que funcionan de manera similar, aunque no tengan tarjetas, donde puedes estar tomando dinero, regresándolo más para capital de trabajo a corto plazo. Hay temas de cartas de crédito para las empresas exportadoras, hay factoraje financiero. Si le vendes a una empresa y quieres que esa factura por cobrar sea la que ampare el pago de tu crédito, hay arrendamiento. Si quieres comprar un auto o una maquinaria y ese mismo activo se queda como garantía. En fin, hay una serie amplia de formas de obtener financiamiento, pero todo al final de cuentas está relacionado a ese balance entre qué tanta historial de pago tengo o qué tantas garantías tengo para mostrar que sí voy a pagar ese crédito. Gracias, Juan. Pues sí, son temas bien relevantes de cómo considera la institución financiera el hacer su mezcla de productos. Y me voy contigo, Manuel. Tú vienes de crear empresas y participar en diferentes sectores. En general, ¿qué preguntas se debe hacer una empresa, una pyme, para obtener un buen crédito? ¿Tú qué consideras que debe ser su cuestionario? Y esta pregunta pues la voy a repetir más adelante con otros de los panelistas. Lo comentó Juan Francisco, es primero, ¿para qué es? Obviamente, porque es para bienes de capital o es para flujo. Son mecanismos diferentes, plazos diferentes, y una vez que es eso, o paralelo, es el proyecto o la razón por la que lo estoy haciendo es real. ¿A qué me refiero? Sobre todo el tema de flujos. En el tema de inversión de activos sabemos que hay un riesgo en cada proyecto, y es un riesgo de negocio, suponiendo que el activo funciona exactamente como queremos. Y bueno, el tiempo que se tarda en activarse ese activo, estoy redundando, en que empieza a funcionar tu inversión. En flujo es para mantener el negocio, para crear una línea nueva de negocio, para contender con las tardanzas de pago de los clientes, y para eso es bien relevante si el regreso de ese dinero es más de lo que me cuesta el dinero financiero. Y ese es uno de los principales problemas de estos días, porque las tasas de inflación, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos pánico de cuando las tasas estaban al 70%, porque era imposible
entender cómo funcionar en ese entorno. Entonces, suponiendo que están más o menos en las condiciones en las que estamos y que está topado razonablemente la inflación, nos vamos a ir acostumbrando y todos los negocios van a ir ajustando. Obviamente, hay muchos negocios que antes funcionaban en un entorno de tasas más bajas que en otros, porque también hay muchos negocios que son sensibles al costo de la materia prima, al costo de salarios, todo eso impacta. Y si es un momento de inflación donde se baja el consumo, estoy apostando a sobrevivir, estoy aportando para crecer, cuáles son las razones para las que estoy usando ese dinero y cuánto realmente me cuesta. Creo que uno de los puntos centrales es, ¿veo el financiamiento como un tema comercial o veo el financiamiento como un tema estrictamente financiero? Y eso es un factor muy relevante a la hora de decidir la razón, creo yo. Muy bien. Y creo que con eso ya de alguna forma me estás contestando si conviene o no tener un crédito, Manuel, pero no sé si quieras puntualizar alguna idea de si conviene o no. Depende de las circunstancias, cada quien sabe exactamente la razón por la que accede a un crédito, suponiendo que lo consigue, y es mi negocio lo necesita para crecer, lo necesita para sobrevivir, y el negocio que tengo da para pagar esos créditos y dejarme utilidad, o es para que acabo trabajando por hacer ejercicio. Ese es un tema que siempre hay que entender. Buenísimo, ¿no? Pues sin duda son ideas bien relevantes. Sabemos que el crédito es un elemento que está y que siempre estará dentro de la economía del país, y que es necesario para que haya solvencia. Este, y, y bueno, pues no sé, Juan Francisco, no sé, paso contigo, ¿qué buscan las instituciones financieras en las pymes para así prestarles dinero? ¿Qué es lo que ven? Pues en mira, las empresas? en resumen es lo que te decía hace un momento, que paguen, que cuando dé un crédito tenga suficiente confianza en que el dinero va a regresar, porque de nuevo ese dinero no es de la institución. A su vez, la institución tiene que devolverle ese dinero a los ahorradores principalmente o a los inversionistas de capital, pero una gran parte es de terceros y pues somos intermediarios del dinero. Entonces, en resumen es que regrese. Ahora, ¿cómo te das cuenta de que ese dinero puede regresar o no? En empresas más maduras con información financiera contable, pues uno de los principales indicadores, un par de los principales indicadores, es qué tan endeudado estás, cuánta deuda tienes por cada capital. El tema de apalancamiento, si estás jugando con dinero ajeno o si también tienes dinero propio funcionando. Y del lado de los flujos, el servicio, la razón de cobertura de deuda, que básicamente es cuánto es tu utilidad en comparación con lo que tienes que pagar por tus deudas entre capital e intereses. Eso con las empresas que tienen información financiera madura son los principales indicadores. Básicamente, si tienes suficientes utilidades para pagar el crédito que estás solicitando, pues es una muy buena señal y las grandes empresas cuidan mucho esos indicadores. Ahora, en las pymes, es bien sabido que la información financiera no es tan confiable. Tenemos pymes de todas, habrá algunas que sí registren absolutamente la realidad como es, y habrá otras que registran menos ventas para buscar pagar menos impuestos, o que reportan más ventas para aparentar tener una operación más grande. Entonces, nos movemos en este tema de la confiabilidad. Entonces, los indicadores financieros pasan a un segundo término y los que ganan relevancia son los temas de flujo. Es importante ver en banco
cuánto está entrando a los bancos. Si vendes más y no está entrando por el banco, va a debilitar el tema de flujo. Si no estás facturando todo lo que vendes, también te va a estar debilitando el tema de flujo. Entonces, pues nos tenemos que ir a los indicadores duros, el dinero que entra y sale de las cuentas bancarias y lo que entra a las cuentas fiscales, a lo que realmente se está facturando. Y además los temas personales, el historial crediticio de la misma empresa, qué historial tiene, cuánto tiempo tiene pagando sus deudas. En buró de crédito podemos ver mes a mes de cada crédito que tengas, si has estado pagando a tiempo en cada ocasión que te tocaba pagar. Y eso lo revisamos tanto para la empresa como a las personas que manejan o son dueños de las empresas. Al no haber tanta información sobre las empresas, también tenemos que irnos a ver quién es la persona que controla la empresa y ver qué tan confiable se ve que es esa persona en pagar sus deudas y qué tipo de juicios puede tener abiertos. Entonces, pues las cosas a evitar es gente que tiene juicios por fraude, por ejemplo, o gente que queda mal en los pagos de sus créditos como persona o de sus empresas. Y bueno, todo eso se traduce en las calificaciones que las instituciones financieras tienen que asignarle a cada uno de sus clientes. Entre más elementos haya para confiar en que el dinero va a regresar, pues es más fácil otorgar el crédito. Entre menos elementos haya, se van a estar buscando mayores garantías, ya sea garantías de bienes inmuebles o fideicomisos o algún tipo de garantía que le dé tranquilidad a la institución que el dinero regresará. Entonces, bueno, pues eso es en la parte numérica y se complementa normalmente con visitas de campo para verificar que la operación efectivamente existe, que lo que dice que vende la empresa tiene una relación lógica con lo que uno puede ver en esos lugares, y con eso se termina de completar el expediente y se procede según las políticas de cada entidad. Muchas gracias, Juan. Ya con esa información y considerando lo que están viendo las instituciones financieras para conseguir un crédito, retomo, Paco, contigo, porque en el bloque anterior decía 2 puntos bien interesantes. Hablabas de mercadear historias de negocio, el poder explicar qué es lo que vas a hacer con el dinero, creo que va por ahí, tú me corriges si es así o no. Sí. Y educarse en materia de financiamiento. Y entonces lo ligo un poco con lo que nos está comentando Juan, de lo que ven las instituciones financieras, y no sé si puedas desarrollar esos conceptos que nos comentabas en tu participación anterior. Sí, gracias, Marcela. Sí, pues mira, es completamente alineado a lo que comentaba ahorita Juan. O sea, hay que preparar la historia del negocio para que las fuentes de financiamiento se entusiasmen con lo que le estamos proponiendo, y hay que saber comunicarlo correctamente, ¿verdad? Hay que explicar, si bien es cierto está basado en la información dura, pues hay que hablar, oye, cosas que es difícil reflejar con números, pues la historia de los logros, quiénes son mis clientes, qué problemas han estado superando. O sea, no es lo mismo el riesgo que tienes si tú le vendes a una empresa de renombre, así tú le vendes a una empresa chica, si ya tienes el contrato perfectamente bien amarrado, negociado con una empresa institucional, y lo que necesitas es financiamiento para el capital de trabajo, pues es bien diferente que si dices, oye, pues necesito capital de trabajo porque quiero crear inventario para venderlo. Pues eso, el nivel de riesgo cambia considerablemente. ¿Quiénes son tus socios? También habla mucho de la calidad de la historia. El punto es de que tenemos nosotros como empresarios que saber escribir esa historia para entusiasmar, y estoy diciendo entusiasmar, no quiero decir engatusar, estoy diciendo entusiasmar al posible acreedor que tenga ganas de prestarte, porque dice, oye, el proyecto, como bien dijo Juan, voy a recuperar el dinero más más un rendimiento, y el riesgo pues lo estoy midiendo y estoy consciente de ese nivel de riesgo. O sea, el cómo lo platiquemos
es bien importante. O sea, se puede caer o puede parecer un buen proyecto. Ese es un tema, o sea, el platicar la historia de la forma correcta, e insisto, no platicar mentiras. Y el otro tema, el tema de las fuentes de financiamiento, pues mira, ahí sí o sea, sí es muy amplio y se nos iría, pues, pues sería muy complejo explicarlo así en un solo evento o en este ratito. Pero lo que quiero decir es, a ver, de acuerdo a las características del proyecto que tengo, es las características del crédito que voy a buscar y a quién se lo voy a ir a pedir. Ahorita mencionábamos, se está mencionando, y en la banca tradicional, pues, pues le presta solo a empresas institucionales con flujos comprobados, etcétera. Bueno, si tu historia no es así, pues no vayas con el banco porque no te va a prestar o vas a batallar mucho o a tasa más cara. Y de ahí te puedo decir, oye, desde los más tradicionales como las bancas hasta los más innovadores como los crowdfundings, y ahí en medio pues están los inversionistas ángeles, las fuentes de gobierno. O sea, a ver, Secretaría de Economía de Nuevo León, y este es un ejemplo así real reciente, y no quiero aplaudirle al gobierno actual, ni tampoco criticarlo, lanzó un esquema de financiamientos con créditos que van desde los 25,000 pesos hasta los 5 millones de pesos. Entonces digo, y pues vamos con ellos a ver qué están ofreciendo, y luego todavía lo segmentó más. Dijo, mira, hay créditos de 0 a 25,000 pesos. Creo que empezaban en 5,000 a 25,000 pesos para el changarro, los negocitos. Y luego había otros que empezaban, creo que en 500,000 hasta 5 millones. Entonces, ahí están esas fuentes de financiamiento. Se agotó relativamente rápido esa fuente y están ahorita trabajando para lanzar una más fuerte. Están los bancos de fomento, si vas a exportar, bueno, pues ve con ellos, con los bancos de fomento, las SOFOMES. En fin, hay que buscar, educarnos en esas fuentes de financiamientos. O sea, puede ser, se mencionaba ahorita, los factorajes. Lo que yo quisiera es dejarles la duda que si tú piensas que ir a pedir dinero es ir al banco de primer piso, tus opciones están siendo demasiado limitado. Tienes que tener la apertura de decir, oye, de acuerdo a lo que tenga, es con quién le voy a ir a pedir. Y estar conscientes de que si mi proyecto está muy inmaduro, muy prendido con alfileres y alguien me presta, pues me va a pedir más a cambio que si es un proyecto sin riesgo. Y ahí, pues tú como empresario tienes que hacer un balance. Oye, ¿me paga esa tasa premium que me están pidiendo? O dejo ir el proyecto. Y en esa, pues tienes que jugar. Pero pues para poder jugar, pues hay que entender las reglas. Y eso es educarse en materia de fuentes de financiamiento. Muy bien, pues muy interesante. Y como dices tú, contar la historia, pues es parte de las garantías que requiere escuchar la institución que te va a prestar, ¿no? Entonces, ahí me ligo contigo, Manuel, porque en esos momentos en que el empresario requiere flujo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ayuda a tener un consejo consultivo para que puedan obtener este apoyo a no perder su liquidez? Para analizar todas las variables, desde el leaseback, de que voy a rentar a largo plazo mis activos, que hay fondos, lo mencionaba Francisco, hay fondos, alguna vez yo recurrí a una cosa que se llama el crédito El Rey, que equipo español te lo financian muy barato. Y eso también es bien relevante. Ahorita el entorno es complicado porque la guerra y ha hecho que muchas fuentes de financiamiento mundial se retraigan porque los gobiernos están apoyando. Pero también existe el tema de el capital. La historia del capital en México está subdesarrollada. Una de las razones es que la incertidumbre hace que el capital privado se vuelva muchas veces muy caro, mucho más caro que el financiamiento bancario. Pero hay ocasiones en que no ocurre o por razones estratégicas es relevante. Incluso una buena negociación tiene que ver con tener un consejo consultivo que te ayude.
para todas las opciones. Es, para empezar, ¿estoy siendo eficiente con mi empresa como la manejo? ¿Está bien estructurada? ¿Tengo costos innecesarios? ¿Tengo rentabilidad que no estoy alcanzando por razones que no alcanzo a ver, pero que un consejo me puede ayudar? ¿Cuáles son los mecanismos más eficientes para financiarme dadas las condiciones de mi negocio? Porque cada negocio tiene un mecanismo distinto de recuperar el dinero y unos márgenes distintos. Vendo mucho con muy poco margen, vendo muy poco con mucho margen, tengo una buena cantidad de dispersión de clientes o tengo muy pocos clientes. Ese es un entorno donde hay que ayudar en cada caso específico a poder hacer que tu mercado, tu tipo de empresa, tu nicho sea el más eficiente posible y cómo poder crecer, ampliar el abanico. No sé si me estoy explicando. Sí, muy bien, Manuel. Y pues de esa experiencia que te ha tocado vivir de cerca, ¿nos puedes comentar cuál fue la ruta que siguen las empresas para lograrlo? ¿Cuál de todos? De los créditos. Pues yo he ido a bancos, yo he ido a inversionistas, he ido a fondos de gobierno nacionales y extranjeros. Depende mucho del entorno, depende de tu reputación, depende de la viabilidad de tu negocio. El punto central que mencionaba Francisco es, el abanico es grande, los costos son bien diferentes en cada uno. Entonces tienes que evaluar bien beneficios, riesgos, costos, retornos. Y eso es algo que cada caso es específico. Muy bien. Oye, Paco, y me regreso tantito contigo. ¿Qué es primero? ¿El proyecto exitoso, el que ya genera flujos, o la línea de crédito? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde empiezan las empresas? Buena pregunta. Bueno, mira, me quiero regresar aquí un momentito en el comentario de Manuel. Y cuando Claro. estábamos hablando de a quién le pido, pues yo tengo ejemplos de si tú vas a si tú necesitas comprar una máquina, por así decirlo, una máquina canadiense, pues hay bancos, aquí en Monterrey hay bancos de fomento de la industria canadiense. Entonces vas al banco y le dices, oye, quiero comprar esa máquina que vende aquel proveedor canadiense, y te van a dar condiciones, no te quiero decir cómodas, pero te van a dar unas condiciones, porque al banco es un banco de fomento de la industria de Canadá y lo va a hacer aquí. Entonces por ahí puedes, pues por ahí te puedes meter. No es a pedirle a la banca el primer piso, es decir, o sea, ser más selectivos, y pues para eso necesitas a alguien que te guíe a ver qué opciones hay. Puedo hacer un comentario también, es en qué moneda me van a dar el crédito. Porque esos fondos normalmente son en dinero del país de origen. Correcto. Y es otro factor que hay que analizar. Sí, y ahí tienes razón, ¿no? Y ahí pues es igual a lo mismo, pues hay que educarse, por si tú le vas a vender, si tú quieres, y construyendo en ese ejemplo de Canadá, si voy a comprar la máquina en Canadá y pues le puedo pedir a un banco canadiense y mi cliente es local, pues ahí estás en problemas, ¿verdad? Porque pues te va a venir una evaluación y lo más probable es que te mate, ¿verdad? Entonces, pero si tus ventas son de exportación, bueno, dices, bueno, pues pues ya lo conecto. Ahora el banquero te va a decir, pues, ¿qué vas a hacer con la máquina? Y te va a decir, pues es que lo quiero para vender a la industria local en pesos. Híjole, pues te va a levantar un warning y te va a decir, oye, pues te aumentó la tasa o te va a guiar. Y lo que mencionabas ahorita, que es el primero, es el proyecto, el buen proyecto o la línea de crédito, pues, pues yo te diría, depende de quién le vas a ir a pedir prestado. Si vas a ir a pedir prestado a la banca comercial, yo te voy a decir, oye, pues ve con el proyecto ya perfectamente bien delineado, con contratos amarrados, proyecciones, estados financieros dictaminados, bla, 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 todo lo que tenga por las condiciones que típicamente opera en la arena que se mueve la banca tradicional. Oye, pero si tú tienes un proyecto bien emprendedor, con tecnología innovadora, con un tema así disruptivo, pues ve y pídele a un inversionista, un fondo de inversionista ángeles,
que ellos, ese tipo de proyectos, les gusta, te van a pedir algo a cambio, obviamente, porque te están prestando una idea. Si te prestan sobre una idea, pues, pues quieren ganar sobre esa, si es, sobre esa idea, que sea, y los inversionistas ángeles, pues hay un montón de opciones, desde que te prestan a cierta tasa y luego te fijas un valor de recompra, pues ese es una de las formas, o terminan en sociedad y luego se salen en algún momento de la historia. Pero pues depende a quién le vayas a ir a pedir. Y yo no estoy para nada en contra de los bancos, pero mi comentario va de que la banca tradicional pues se va a prestar en una arena muy controlada y de poco riesgo. O sea, hay una broma entre los que hacemos uso de las fuentes de financiamiento cuando estamos en esa. Dice, oye, pues es que el banco le presta al que no necesita dinero, porque pues sí, pues no, o sea, es el que le presta, porque oye, pues tiene garantías, tiene flujos, tiene proyectos, pues él no necesita la lana. Si tienes todas esas condiciones, hay mucha gente que te quiere prestar, ¿no? Entonces hay que apostar. Perdón, normalmente son los precios más baratos. También exactamente, sí, exactamente, porque el otro le está prestando una idea, a una apuesta, le está apostando al empresario, la idea, a la innovación, al emprendimiento. Entonces es diferente. Yo soy de la idea, y en el entorno empresarial donde yo he estado trabajando, es más difícil tener un buen proyecto que conseguir un buen financiamiento. Es así en el entorno empresarial. Yo trabajo en Metalsa, donde yo he trabajado, digo, oye, pues cuando llegan nuestros ejecutivos comerciales con un buen proyecto, los financieros volteamos a conseguir el dinero. Y por otro lado, es un dolor de cabeza cuando tienes el dinero y no tienes el proyecto. Y dices, uy, ¿qué hago? Y ahí lo tienes, ahí el dinero. Entonces, yo prefiero pensar que es mejor si tengo que tener si me tengo que debatir entre falta de dinero y falta de proyectos, yo prefiero batallar en conseguir el dinero que conseguir el proyecto. Sí, es correcto. Yo creo que estoy de acuerdo en esa postura, Paco. Lo difícil es traer buenos proyectos y el financiamiento se va logrando. Juan, no sé si quieras opinar de esto, de parte de las instituciones financieras, y si no me paso a la siguiente pregunta. La verdad es que es súper completo. Si quieres, con la siguiente. Sí, pues lo que queríamos continuar después de ver esta parte entre la disyuntiva de qué va primero. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la forma correcta de usar los créditos? O sea, para que sí sean una solución y que no sea como dijo Paco, pues solo se le da dinero al que no necesita. ¿Qué debemos considerar? Deben de considerar las pymes. No quiero ser muy repetitivo porque la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mi tocayo y Manuel. Pero lo resumiría con hacerlo con mucha disciplina y entendiendo que todos los negocios son financieros. Cada negocio, desde agricultura o servicios, lo que sea, en cualquier tamaño, uno debe tener claridad de cuánto genera la actividad, cuánto voy a tener de ventas, cómo están los precios a los que voy a vender, cuánto voy a vender, cuánto me va a costar eso, y después de mis gastos y de mis ingresos, cuánto va a quedar. Y es importante que al pedir créditos estemos confiados en que después de invertir y después de sacar lo que vamos a tener que sacar de nuestro sueldo, formal o informal, pero lo que le saquemos del negocio, va a quedar suficiente dinero para pagar el crédito. Es muy importante hacerlo pues, de manera formal, arrastrar el lápiz, aunque sea en un Excel simple o en una hoja de papel, pero tener una buena idea de cómo viene el tema de ingresos y de gastos y de mis necesidades financieras y asegurarme que se va a poder pagar el crédito. Sí debe tenerlo uno como una premisa básica. El crédito que no pagas te va a perseguir por años y no nada más el cobrador de la financiera. Te va a cerrar otras puertas para otras opciones de financiamiento que quieras en el futuro y te va a ser más caro operar en el futuro
Entonces es muy importante tomarlo con esa disciplina y con ese compromiso de sí pagarlo, de crear un buen historial crediticio, de tener no solamente una opción de financiamiento, sino varias. El complemento de este chiste, pues los banqueros te prestan el paraguas cuando está seco y cuando empieza a llover te lo quitan. Y es verdad, lo vemos en muchas industrias y por eso también es importante tener relación con varias instituciones de diferente tipo, no únicamente con bancos grandes, sino pues algún banco grande, algún banco especializado, alguna financiera de arrendamiento, de factoraje, de algún otro tipo más especializada en que conozca lo que hacemos, aunque no los necesitemos, y sobre todo abrir esas puertas cuando no las necesitamos, porque algún día se van a ocupar. Todos los negocios que van creciendo van a necesitar dinero y normalmente es más barato pedir prestado, repagarlo, que diluirnos y traer socios y repartir el capital. Pero todo parte de estos buenos proyectos de los que comentaban antes en el panel. No, pues excelentes ideas, Juan, porque esa diversificación en tener diferentes fuentes de financiamiento, inclusive en el momento en donde no te urge, creo que es uno de los mejores consejos que podemos escuchar, porque justo cuando más lo necesitas, luego no encuentras las puertas, ¿no? Entonces siempre tener por ahí avanzado el camino es una buena idea. Por eso yo creo que tener cerca instituciones financieras que te apoyen con diferentes formas de crédito, de financiamiento, y que para que lo logres, platicar un poco que hay que tener disciplina y hay que tener información financiera y análisis de rentabilidad y algunas cosas que si las pequeñas y medianas empresas no tienen todo el músculo en su organización, pues por el mismo tamaño de la empresa para tener gente que haga este tipo de análisis o tenga este acercamiento, pues la gente de Viti sí tiene expertos que apoyan a este segmento del mercado y se pueden acercar con ellos. Y creo que es relevante, por lo que estamos platicando, que sepamos que hay gente experta en estos temas de la que nos podemos apalancar para lograrlo. Y bueno, no sé si ya haya preguntas. Por lo pronto, por aquí ya me habían pasado una pregunta, que sería para ti, Juan. ¿Por qué las instituciones niegan el crédito o demoran tanto en otorgarlo? Pues la respuesta depende de la institución en específico. Nosotros tenemos mapeado el universo de prestadores al segmento de pymes y conocemos casos donde nos incluimos, y perdón por el gol, pero en 2 semanas podemos dar un crédito cuando el expediente se junta rápido y se cuenta con este historial correcto. En 2 semanas de inicio de pláticas a dar el crédito se puede concluir, y hay otras empresas que también están en ese rango, más en el aspecto fintech. Las empresas que usan más tecnología son las que pueden estar en esta parte del espectro. Y hay algunos otros, sin decir nombres, pero entre más grandes se vuelve más complicado la agilidad, que literal se pueden tardar 6 meses para dar el mismo crédito a la misma empresa, para el mismo proyecto, con el mismo expediente. ¿Por qué? Pues muchas veces tiene que ver con los procesos internos de las instituciones, y pues eso atora el asunto. Las que trabajan con los programas de banca de desarrollo de garantías tienen que tener expedientes más grandes y tienen que ir y venir con las agencias de gobierno. Entonces eso también les resta agilidad. Entonces hay diferentes razones por las que se tardan, pero pues las opciones pues por ahí andan, entre 2 semanas si te vas muy rápido, 6 meses si está más cercano al promedio del sistema en general. ¿Por qué los pueden negar? Pues por esta falta de información, porque no tengan suficientes elementos para creer que el proyecto es confiable, o porque vean
pues ahora sí que red flags en el expediente. Claves de buró de la empresa o de las personas con problemas de pago, demandas a la empresa o a los empresarios por temas relacionados a posibles fraudes o posibles malos manejos, por temas de que se hagan las visitas y no haya una correspondencia entre lo que se ve en el papel y lo que se ve en la vida real. Y en general, pues que los estados financieros y estos planes pues no hagan mucho sentido. Entonces, pues esas son las razones simples. En los casos donde se pide garantía real, se tiene que meter el proceso con las notarías y eso te puede agregar como un mes al proceso. Entonces, también hay que considerarlo. Si el historial es limitado y anticipan que van a pedirles garantías reales, hipotecas sobre casas, gravámenes sobre casas, terrenos o cosas por el estilo, pues agréguenle al menos un mes al proceso y eso contando con expedientes muy bien formados. Muy bien. Manuel, ¿qué debe de cuidar las empresas para al momento de adquirir sus créditos? ¿Qué deben de crear? Cuidar. Cuidar. La información, como menciona Juan Francisco, es bien relevante. Obviamente la historia del negocio y de los dueños y los proyectos, porque está bien claro lo que dices. Es más difícil conseguir un gran proyecto o un buen proyecto que el dinero en estos tiempos. También tienes que ver con el precio de ese dinero. Entre más requisitos, normalmente es el más barato porque está más seguro. Y ya cuando entras a los temas más complicados de con quién te financias, pues también es el costo. Y ahí es un análisis que hay que entender muy bien. Y es curioso, lo que decía Juan Francisco es bien relevante, es las empresas que tienen la mejor información, es más fácil que consigan dinero. La mejor información no significa la mejor solidez financiera, sino la mejor información. Y eso es bien relevante porque muchos de los problemas de las pymes donde nace con alguien que trabaja muy bien y que hace muy bien lo que sabe hacer, pero no sabe hacer muy bien otras partes del negocio y hasta le aburren o le enfadan. Y ese gap es el que impide muchas veces crecer más a las empresas. Y yo creo que eso también, un buen consejo, gente donde te puedas, o un mecanismo donde te formes, te ayuda, porque los siguientes pasos requieren muchas veces que tengas una visión y una educación más amplia, porque es simplemente para que tu negocio pueda pasar a una siguiente generación, necesita tener gente más preparada. Muy bien. Bueno, tengo dos preguntas que van dirigidas más hacia Juan y por último acabaría con Francisco. Ya nos quedan poquitos minutos de la hora que tenemos programada. Entonces, para Juan, están preguntando primero que cómo vemos el entorno fintech para solicitar líneas de crédito y en segundo, si específicamente Credit Club otorga créditos puente. No otorgamos créditos puente, esa es la rápida, y la razón es un tema muy especializado y cuando uno da crédito, para poderte asegurar que vas a recuperar, necesitas cierta especialización. No podemos dar créditos de muchos tipos por nuestro tamaño y eso nos obliga a dejar fuera algunas áreas como créditos puente. Hay instituciones especializadas en eso que lo hacen bien. El entorno fintech de pymes tuvo un boom en los últimos 3, 4 años y hubo algunas empresas creciendo a ritmo acelerado. Algunas de ellas están anunciando reducciones en sus plantillas de personal, algunas de ellas asociadas, algunas de las empresas que se han emproblemado en el pago de sus compromisos y algunas otras
pues buscando diversificar fuentes de financiamiento, ahora que el dinero es bastante más caro que el año pasado. Entonces, en general, el entorno en el país de FinTech está creciendo a menor ritmo que en los años anteriores. Probablemente en tamaño ya sea menor a lo que se alcanzó en los picos del año anterior, pero sin embargo sí sigue habiendo alternativas y siguen la propuesta general de las fintechs en pymes, es ir con rapidez, con un costo mayor que el banco, con diferente escala del sobreprecio dependiendo de la fintech, pero en general con un costo mayor, con la ventaja de bastante mayor rapidez en la atención. Muy bien. Y luego, Paco, por último, la pregunta es, tú diste varios ejemplos de financiamientos que se pueden conseguir específicamente para equipos especializados, etcétera. ¿Qué debe hacer la empresa PYME para conseguir las mejores condiciones de crédito? O sea, ¿cómo saber por dónde irse o qué tiene que hacer? Es la pregunta. Sí, mira, yo creo que o sea, hay que tener una claridad de para qué se va a ocupar el dinero. Y voy a poner dos ejemplos así en los extremos, ¿no? Si yo voy a comprar una máquina o un edificio, pues es un crédito con ciertas condiciones. Y si voy a comprar capital, si necesito el crédito para financiar capital de trabajo, es completamente diferente. Y me meto ahorita hay que entender las condiciones del crédito. Y voy a poner también un par de ejemplos. Si yo voy a comprar una máquina que la voy a traer de España y la máquina se tarda 6 meses en fabricarla y 3 meses en instalarla y 2 meses en puesta a punto, pues ya se me fue un año en que la máquina esté trabajando. Entonces ahí, pues yo no puedo pedir un crédito, o sería irresponsable pedir un crédito que tengo que empezar a pagar a los 6 meses. Pues no funciona, no está conectado el destino de tu dinero con las características. Digo, en esas condiciones, pues tú tienes que pedir un crédito donde a lo mejor te dan un año de gracia. Y en ese año de gracia nada más pagas intereses, después empiezas a pagar el capital. Y en esos 12 meses, tú tienes la máquina, es lo que desde que la pides hasta que la tienes funcionando. Entonces ahí ya está parte de las condiciones. Ahora, pues hay que entender a qué te estás comprometiendo. Pues qué garantía vas a tener que dejar. Y en garantías yo he visto desde que señalas un activo hasta señalas una cuenta bancaria donde tu cliente te va a depositar. Y dices, bueno, y lleva a mano el banco para retirar su capital. Y pues las típicas pues son la tasa de interés, las comisiones, los seguros. Oye, y no pasemos por alto el ingrediente fiscal, ¿no? O sea, entendamos qué beneficio fiscal o qué características fiscales va a tener el tipo de crédito que estoy pidiendo. Y busquemos el incentivo fiscal, los incentivos del gobierno. Si tú vas a exportar, pues muy probablemente el gobierno te puede dar un crédito de fomento a las exportaciones. Y liguemos el plazo contra lo que contra lo que voy a pedir. Y el plazo es bien importante. O sea, a ver, las empresas, y tomemos este comentario medio chusco, pero con cierta realidad. O sea, las empresas no se mueren por tener deuda. Las empresas se mueren cuando no pueden pagar la deuda. Y en ese sentido lo que quiero decir es, pidamos el dinero y con el periodo de pago, adecuado. Eso es lo que yo ligaría. Correcto, Paco. Bueno, pues en realidad es que se escucha fácil, pero a veces estas fórmulas sencillas, cuando no tenemos todas las habilidades en nosotros mismos, porque la carrera, la formación que tenemos o a lo que estamos enfocados es diferente, pues empieza a ser complicado. Y ahí es donde, pues reitero, el que, pues, por un lado, tener varias instituciones financieras cerca para tener varios caminos de cómo resolver temas de liquidez en las diferentes aristas que necesitamos, y también tener expertos que nos ayuden a
a guiarnos de por dónde es el camino. Y bueno, para eso no sé, Jaime, si quieras platicarnos en el cierre de esta sesión, lo que nos decías en la introducción. Agradezco mucho a los panelistas, una conversación muy, muy sabrosa y creo que de mucha valía para todos los participantes. Extraordinario webinar, la verdad que me encantó escucharlos. Pero Marcela, hay una pregunta más de un asistente. Te la hago yo, a ver quién le responde. ¿Ante la recesión conviene pedir créditos? Depende de... Mi opinión es, depende de si tu negocio es muy sensible a inflación. Cada negocio es sensible a inflación, pero depende de cuánto me cuesta la tasa, cuánto es mi retorno, para qué lo necesito. Si lo necesito para sobrevivir y creo que este momento de inflación se va a reducir en el corto plazo, puede ser una buena razón. Si mi retorno de negocio es más interesante que lo que me cuesta incluso ese dinero, también. Muchas veces ser el más fuerte en términos de posición financiera en tiempos de recesión te ayuda a crecer tu share, tu market share. Entonces, se tiene que hacer un entendimiento real. Yo creo que el que la empresa tenga la disciplina y la visión para hacer que no lo puedan agarrar con los dedos en la puerta es muy importante para decidir si vale la pena o no, y si lo necesito o no, o si no me queda de otra. Es dos factores. Buenísimo. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto al escenario recesivo e inflacionario que estamos? Bueno, rapidito, yo creo que todos, y lo dijo muy bien Francisco al inicio, aún en Argentina y en lugares con peores condiciones económicas, hay casos donde sí vale la pena, y todo depende para qué lo vas a usar y si estás seguro que lo vas a poder repagar y con todo eso que te vaya a quedar utilidad a ti en tu negocio. Y otra pregunta que venía ahí, financiamiento con proveedores. También la respuesta, como siempre en economía, depende. A veces te conviene tomar un crédito con una institución financiera y pagar de contado y aprovechar descuentos y liberar líneas con tus proveedores. A veces no, a veces aún con la mejor negociación que puedes hacer, también puedes negociar plazo. Desde luego, entre más plazo tengas, mejor disminuye tu capital de trabajo. Pero siempre evalúen cuánto se ahorrarían si pagaran de contado y cuánto te costaría ese costo con una financiera. Buenísimo, muchas gracias Juan Francisco, Marcela, Francisco, Manuel, todo extraordinario esta hora que se pasó volando, ya son las 7, ya nos tenemos que ir despidiendo, ¿no? Fue extraordinario haberlos escuchado. Para hacer el cierre final, ahora es importante conocer de estos temas para que no nos quedemos atrás en este mundo VUCA. Prioricen siempre el crecimiento, prioricen siempre la seguridad y el bajo riesgo. Y así aplicar estos conceptos para orientar a nuestras organizaciones hacia el desarrollo. Y estar conscientes de que llegar a la meta necesitamos recorrer un camino. Y para recorrer ese camino están nuestros consejos consultivos empresariales, que ya lo comentaron varias veces ustedes. Que a través de un proceso de acompañamiento estratégico vamos dotando o podando, término que usamos en el último webinar que me gustó, según se requiera capacidades de tu compañía, ¿no? Y siempre desarrollando el mindset que permita lograr esa meta. Bueno, llegó la hora y lo prometido, nuestra promoción especial de este evento para los que llegaron tarde, fuimos muchos. Ofrecí hacer una promoción de consejos consultivos. ¿Y cómo se hacen las promociones de consejos consultivos? Mira, fíjate, a los que les interese conocer de nuestros consejos consultivos, sin compromiso, nos pueden contactar dentro de la próxima hora les voy a mostrar en la pantalla, a través de
manejando Zoom, ese va a ser otro webinar. Aquí está, listo. En los que se contacten con nosotros a través de correo, de nuestra página web o de ese QR que está ahí, pueden obtener 3 sesiones gratis dentro de nuestro programa de 6 meses. Aprovechenlo, la verdad, les va a servir muchísimo para ver estos temas, créditos, finanzas, operativos, comerciales, etc. Yo los dejo invitados para aprovechar esta promoción. Y por último, ya para agradecerles la participación de todos ustedes, la grabación de este webinar está en YouTube, en nuestro canal BTC, que lo pueden acceder a través de este QR para que lo vayan capturando de una vez. Y seguimos en contacto. Yo los quiero dejar invitados para la próxima, para el próximo evento, webinar. Es Desafíos de la Gestión de Talento. Anótenlo, 15 de noviembre, 18 horas. Lo van a poder encontrar y registrarse en la misma página donde se registraron para este webinar. Y hasta aquí llegamos, contentos y con casa llena, así que, por favor, aprovechen estas oportunidades. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Gracias, Juan Gracias. Francisco. Buenas Manuel. tardes. Buenas Hasta tardes. luego, muchas gracias. Adiós. Gracias. Gusto en saludarlos. Gracias.